Un saludo ahí a la maestra Alejandra, a la doctora Elda, que finalmente se pudo concretar todo este proyecto. Eh, Me gustaría explicarles de manera grosso modo cómo es que voy a llevar a cabo esta sesión. Primero me gustaría precisar algunas cosas sobre el módulo. Debo de reconocer que probablemente me equivoqué con el nombre del módulo, porque abordar modelos psicológicos es inmenso, es muchísima información. Quizás hubiese sido ideal hablar de factores psicológicos que están implicados en el desarrollo de una conducta adictiva. Ahora bien, el diplomado está enfocado en la prevención. Entonces creo que es importante conocer cómo se dan o cuáles son todas esas implicaciones previo al desarrollo de la dependencia, que es donde podría incidir el tema de la prevención. No me voy a enfocar ya en el desarrollo, ya cuando se concretó después de que se concretó la dependencia, cómo es el fenómeno, sino más bien algunos aspectos que se dan previo al desarrollo de la dependencia. Lo que opté fue hablar de un caso, me gustaría hablar de un caso, ir explicando por medio de los antecedentes teóricos que tenemos que explican algunos de los factores relacionados con la conducta adictiva, cómo es que se van presentando. Obviamente habrá situaciones muy distintas, pero el objetivo, dependiendo de cada una de las personas, pero el objetivo de la dinámica hoy es poder presentar algunos factores que están implicados en el desarrollo de la adicción y cómo se pueden presentar o cómo pueden ser pues importantes en cómo se concreto se desarrolla la conducta adictiva. Ahora bien, ustedes quizás por ahí en alguno de los videos del módulo vieron aspectos a nivel cerebral. No voy a profundizar mucho porque finalmente el doctor Eden fue quien profundizó en esta materia. Pero también he de decir que no me desprendo de la parte del cerebro, aunque hablemos de aspectos psicológicos, porque es porque cuando hablamos de la adicción, por lo menos desde las propuestas del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, con la doctora Nora Volkov y muchos del equipo de investigadores, se ha precisado mucho que cuando hablamos de adicción hablamos de una enfermedad cerebral. No podemos dejar de lado los procesos cerebrales, lo que sucede en el cerebro para explicar la conducta adictiva, porque es lo que le subyace. Tampoco podemos caer en la idea reduccionista de asumir que solo es cerebro. Hay aspectos muy importantes ya actualmente que se exploran con epigenética, todos estos procesos, todos estos aspectos contextuales que tienen que ver y que es donde hice más énfasis en la parte conductual, los estímulos y muchísimas otras cosas que derivan en una conducta aprendida. Entonces no podremos caer en un punto reduccionista de asumir que solo es cerebro. Hay genética, hay contexto, hay muchísimos factores que están implicados que derivan a este problema. Pero tampoco dejarlo de lado, insisto, porque son procesos que subyacen la propia conducta adictiva. Bien, entonces voy a exponerles esta parte que les digo de los factores que están implicados y ya posteriormente pues dejamos espacio para estar eh, eh, platicando y viendo o aclarando algunas dudas, algunas inquietudes. Ya sea que no haya quedado algo claro en la presentación o alguna inquietud sobre el propio módulo, ¿sale? Bien, pues bueno, entonces déjenme compartir la... Ok, ahí ya seguro están viendo la presentación, ¿verdad? Bien. Sí. Pues bueno, les decía, vamos a hablar de esos factores que están implicados en el desarrollo. Ahí está. Vamos a hablar del caso de David. Si alguien se llama David, no fue con la intención, con ninguna intención. Tomo el nombre de un esquema que está en el libro de drogodependencias, de la terapia cognitiva para drogodependencias de Aaron Beck.
que después más adelantito vamos a ver ese esquema y que incluso están en el módulo. De ahí tomo el nombre de David, no es por ninguna otra razón. Pero vamos a empezar con el tema de David. Pude haber empezado desde antes de que naciera David, ¿qué pasa, no? Pero está ya meterme más en detalles. Pero vamos a hablar primero del tema de David. Finalmente nace David, pero ¿qué sucede? Insisto, la importancia de esto es para que ustedes, en la medida en que van aprendiendo más sobre las estrategias de prevención, puedan entender también esas partes del desarrollo y las implicaciones cerebrales y psicológicas que están para poder incidir en programas de prevención. ¿Por qué hablar de David desde que es bebé? Porque la prevención va desde ahí. Incluso puede ir desde antes de que nazca David con el trabajo con los padres de familia. Miren, por ponerles un ejemplo, se han publicado estrategias de intervención con padres de familia para disminuir el nivel de estrés ocasionado por el llanto de los bebés, ¿sí? También, pues todo el trabajo que ya debe de tener la persona para estar pues emocionalmente estable, saludable, para que pueda permitir un contexto positivo a los hijos que vienen. Entonces, por supuesto que el trabajo de prevención no se limita a los niños o a los adolescentes, que son los que pueden estar más en mayor riesgo, sino también a los propios padres de familia para permitir un mejor contexto en el desarrollo de los niños. Pero bueno, vamos a hablar del caso de David. ¿Qué sucede con David? A ver, que tengo como el encabezado de Zoom y no me deja ver las letras. Bien, pasa algo con David. La mamá de David tiene depresión postparto. La depresión postparto es curioso porque muchas mujeres llegan a tener depresión postparto y no se dan cuenta que tienen depresión postparto. Algunas se dan cuenta ya después de que pasó el momento. Creo que los tiempos han cambiado, pero luego todavía existen esos prejuicios, esas ideas de que a veces una mamá con depresión postparto pues no tiene el ánimo, se siente irritable, se irrita fácilmente con su hijo, etcétera. Y cuando es relativamente profunda o severa la depresión, pues tiende a interactuar poco con el bebé. Algunas veces no se menciona que se tiene este problema o no busca ayuda a la mamá, también hasta por miedo a las propias críticas, ¿no? Porque se asume socioculturalmente que tiene que atender a su hijo, que tiene que amarlo, etcétera, pero bajo una depresión postparto no siempre es fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, con frecuencia se ha sugerido que las madres deprimidas muestran un comportamiento alterado cuando interactúan con sus hijos. En comparación con las madres que no están deprimidas. Y esto podría explicar algunos de los problemas y retrasos en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, la depresión postparto puede conducir a deterioro de las interacciones madre-hijo, lo que a su vez puede afectar el desarrollo neurobiológico, social y cognitivo del bebé. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Resulta que a David, como un antecedente en su vida, está que había poca interacción de su mamá con él. Y esto tuvo implicaciones a nivel neurobiológico, social y cognitivo. Aquí ya vamos sumando uno de los factores. Si nosotros pensamos en intervención en prevención, por supuesto que no solo va a ser el tema de prevenciones universales, en talleres, en pláticas, sino hasta también trabajar desde la depresión en las mamás, desde todo este aspecto que decía ya con los papás, con el objetivo de que, insisto, y perdón que sea repetitivo en esto, puedan mejorar el contexto en el que se está desarrollando el niño o la niña. Bien, cada uno de los datos que les voy poniendo de la historia de David tiene un respaldo teórico científico, no son inventos míos. Esto que yo saco del antecedente de David lo podemos encontrar en este artículo
Las diapositivas, no sé cómo podría dejárselas, si hay manera de subirlas al módulo. O sea, yo se las envío allá a la maestra Nidia o a la licenciada Diana y ella, no sé, que me platiquen cómo la pueden distribuir para que ustedes también tengan esa información, ¿no? Pero igual si quieren tomar nota de los nombres, adelante. Igual, este esquema nos lo presenta este mismo artículo y si se fijan tenemos aquí una mamá con depresión postparto y con una afectación en la interacción con el menor, con el infante, que va a generar eso que comentábamos de ese deterioro neurobiológico, social y cognitivo que se va a relacionar obviamente con el desarrollo del bebé. Mientras que una madre que está saludable, pues tiene una interacción normal y favorece un desarrollo saludable del bebé. Hasta aquí ya estamos sumando un dato, un factor importante para el desarrollo de la conducta adictiva y tiene que ver con el no tener un buen desarrollo cognitivo, que más adelante voy a tratar de ir juntando todos estos puntos para que vaya quedando claro, de la propia interacción social y aspectos neurobiológicos. Ahora, hablemos del padre de David. El padre de David es alcohólico. Los hijos de alcohólicos tienen un alto riesgo de desarrollar adicción. Tienden a presentar una estimulación psicomotora más fuerte y sentimientos de arousal después del consumo de alcohol. Los sentimientos de arousal son sentimientos de activación. Toman alcohol y se sienten como más activados. De hecho, aquí se presenta lo que conocemos como la tolerancia congénita, que ya tienen cierto nivel de tolerancia a la bebida alcohólica antes de iniciar sus primeros consumos. Y en comparación con otros niños, tienen mayor tolerancia que los lleva a tener un mayor riesgo para desarrollar el problema porque están consumiendo más cantidades que niños que no tienen esta tolerancia congénita. Voy a estar señalando los aspectos de prevención a través del desarrollo y estas implicaciones psicológicas y cerebrales, por así decirlo también, porque entonces podría ser una estrategia de prevención orientarnos hacia el trabajo de los padres de familia, ya sea si hay una depresión, también en los papás puede haber depresión, por supuesto, pero hago el énfasis en la mamá por la importancia de la interacción madre-hijo. En el caso de un padre alcohólico, atender a personas con un problema de dependencia de alcohol, con un trastorno por consumo de sustancias, pues por supuesto que también tiene implicaciones en la prevención de la conducta adictiva. Ahora, ¿qué sucede también? Se presentan deficiencias en las funciones ejecutivas y la habilidad de regular impulsos. Los hijos de alcohólicos pueden presentar deficiencias en estas funciones ejecutivas. Las deficiencias ejecutivas también se asocian con comportamiento típico como el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o hiperactividad, y trastornos de control de impulsos y la conducta. En nuestro trabajo con personas con trastorno por consumo de conducta, es muy común encontrar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Yo desde el 2015 he estado evaluando a muchas personas en centros de tratamiento y es el común denominador encontrar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos con un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, no solo es un tema de que tienes cierta tolerancia a la sustancia, sino que además puede influir en que tenga problemas en funcionamiento ejecutivo y el funcionamiento ejecutivo tiene que ver con esos procesos cognitivos que permiten la regulación, la planeación y muchos aspectos en el niño, que incluso puede ser un factor para que derive en un problema como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, algún trastorno por control de impulsos o de la conducta, como puede ser también trastorno negativista desafiante, incluso trastorno antisocial, que si bien saben muchos de ustedes, es de los primeros trastornos de personalidad que se puede ver antes de los 18 años. Ya se pueden presentar algunas conductas en el niño o en el adolescente que nos está dando un antecedente. ¿Y por qué mostrar este tipo de datos? Porque son los que tienen mayores probabilidades de desarrollar el problema con el consumo de la sustancia. Ahora, eso que sucede
aquí les presento también el dato de dónde viene esta información que presento, que es una revisión de un modelo de Wears. Yo actualmente estoy revisando mucho los trabajos de Wears, porque una de las preguntas que nos hacemos también en la investigación es eh, que una persona que tiene, que tiene consecuencias negativas importantes por su consumo de sustancias o algún otro tipo de problema como la ludopatía, el juego patológico, las apuestas, ya una compañera en laboratorio está explorando el tema del Internet, del uso problemático del Internet. Todavía no está bien definido y consensado para poderlo meter a los manuales diagnósticos, pero tenemos los datos claros, este tipo de conductas no comportamentales, que viene la duda, si está teniendo tantas consecuencias, continúa la conducta. Y mucho de eso se ha explicado por un modelo dual. Este modelo dual que propone Wears aquí incluso tiene que ver con el desarrollo de la conducta adictiva. De eso trata el artículo. Pongo solo este esquema porque una de las características que sucede es que hay problemas en el procesamiento de control frente al procesamiento automático. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente desde los adolescentes, incluso desde los niños, ya podemos ir encontrando algunos procesos automáticos que tienen que ver con las emociones y los impulsos que predominan frente a los procesos de control, que es regular la conducta. De hecho, ese modelo dual postula que el problema de la conducta adictiva es un desequilibrio entre áreas cerebrales que se encargan de controlar los procesos automáticos, el impulso y mucho de eso. Pero antes de que la persona pruebe una sustancia, ya se presentan algunos, este desequilibrio en la regulación de la conducta. Y obviamente si le vamos sumando ya al contacto con el consumo de la sustancia, se va a exacerbar este problema en el funcionamiento ejecutivo, es decir, en la capacidad de poder regular la conducta. Bien, ¿qué sabemos del papá de David? Tiene dificultades para tener un trabajo estable. Ha comentado que no le gustó mucho la escuela y solo estudió, ahí me falta el acento, hasta secundaria. Es impulsivo, tiene cambios de humor frecuente, tiene un temperamento irascible, baja tolerancia a la frustración, suele tener problemas para administrar su tiempo y cuando se estresa suele enojarse y ser un motivo para beber alcohol. Estas características encontramos en el papá de David. No solo decimos que tiene un trastorno por consumo de alcohol, sino que además tiene todo esto. Quienes son psicólogos o quienes están más involucrados en la parte clínica podrán quizás identificar que estos son los síntomas típicos de un TDAH adulto, ¿sí? Y eso también sucede. Luego tenemos a papás con problemas por el consumo de sustancias que también son TDAH, pero nunca se diagnosticaron, nunca recibieron tratamiento y una de las consecuencias fue incluso llegar hasta el consumo de las sustancias. Ahora imaginen cómo está el tema del desarrollo de David cuando tuvo poca interacción con la mamá por una depresión postparto, que tuvo incidencias en su desarrollo social y cognitivo. Y luego además tiene un papá que tiene un trastorno por consumo de sustancias, que también tiene implicaciones en su desarrollo cognitivo, específicamente en su funcionamiento ejecutivo, y además tiene estas características, ¿no? Podemos aquí estar juntando aspectos contextuales de cómo fue el trato de los papás, el trato y la crianza de los papás hacia David, y además estos aspectos incluso genéticos o biológicos que pudieron haber influido para que David empiece a tener ciertas dificultades en cómo se va a desarrollar y configurar su cerebro a lo largo de su desarrollo. Ahora, estas características del papá llevan a que David viva ciertos contextos no muy favorables. David ha crecido, ya es un niño, ya no es un bebé, pero su papá es muy exigente con él. Le muestra poco afecto y suele usar expresiones ofensivas como eres un idiota, no sabes hacer nada, nada más me estorbas, etc. Esto porque finalmente las características del papá, de lo que leíamos hace rato, que son como síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en un adulto, también tiene la característica de ser irritables, de tener poca tolerancia a la frustración,
A veces derivan en problemas de ansiedad, luego son ansiosos porque justo tienen una tolerancia a la frustración y van acumulándose con estos problemas, ¿no? Bien, ahora, hasta aquí hemos explorado un poco de estos aspectos de los papás de David y aquí ya empezamos a revisar algunos de ya de lo que va viviendo David. Ahora, David también resulta que tiene problemas en la escuela y uno podría decir, pues, si tiene esos problemas o si tiene esos factores que inciden en problemas en el desarrollo cognitivo y social, se puede explicar cómo entonces la probabilidad de que David al llegar a la escuela también tenga problemas. Y entonces, ¿qué le pasa a David? Pues deja sus trabajos incompletos, parece que no escucha incluso cuando se le habla directamente, tiene dificultades para seguir instrucciones, juega mucho y evita hacer los trabajos o las tareas, se distrae fácilmente, mueve mucho los pies o se retuerce en el asiento, le cuesta trabajo permanecer sentado y tiene dificultades para esperar su turno. Todo esto que les estoy platicando tiene que ver con un funcionamiento que permite la regulación emocional y conductual que está deficiente en David. Y aquí podría explicarse por antecedentes. Uno podría decir, hubo problemas en el desarrollo cerebral de David y tenemos antecedentes familiares que explican por qué David pudo llegar a presentar este tipo de problemas. Si lleváramos a David en este momento de su edad a atención en salud mental, pues probablemente le darían diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si ustedes revisan los síntomas, pues son esos síntomas. Ahora, ¿por qué? Por factores genéticos del papá, por el propio interacción que tuvo, se fueron acumulando muchas cosas para que entonces David tuviera este problema. ¿Qué hay aspectos que nos explican de lo que está pasando con David? Esto lo pueden encontrar en este libro que se llama Neurobiología del trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Este es un libro reciente que es una guía, no es un libro, es una guía, pero es muy interesante porque nos pone como los aspectos más recientes que se han estudiado, ¿no? Bueno, lo que sucede es que esas características tienen que ver con el funcionamiento prefrontal. Si recuerdan cuando hablaban el esquema de Weirs, de donde sacaba el dato del consumo de alcohol, hay un desequilibrio entre la regulación, entre un proceso de regulación y un proceso automático. Pues aquí a nivel cerebral se puede entender. A nivel prefrontal, que es esta parte de aquí de enfrente de nuestro cerebro, se divide en varias áreas, como la ventromedial, ventrolateral, dorsolateral, hay muchas divisiones, pero el chiste es que el funcionamiento de esta área, de la corteza prefrontal, tiene muchas implicaciones en la regulación emocional y conductual. Y eso es lo que luego sucede en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tenemos una estructura prefrontal que se encarga de procesos como la atención, la planeación, la memoria de trabajo. Aquí nos señala específicamente que es en la corteza prefrontal dorsolateral, una inhibición en la conducta y varios otros procesos que tienen que ver con la planeación. Entonces, David tiene dificultades para planear, tiene dificultades para obtener en la clase, se distrae fácilmente porque no hubo un desarrollo óptimo en su corteza prefrontal. Hay otra área que es corteza cingulada anterior, que se encarga de algunos procesos como el movimiento, la atención, la cognición, las emociones, la motivación, que aquí es muy importante. En los niños y en los adolescentes, bueno, en general en los seres humanos, pero en niños y adolescentes es muy importante la motivación. Y más adelante vamos a ver las implicaciones que tiene la motivación en el propio desarrollo de la conducta adictiva o del comportamiento adictivo. Y hay muchísimos otros procesos que están implicados que explican o son como la explicación general de las estructuras que están relacionadas con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, entonces ha pasado todo esto David, resulta que tiene estos antecedentes de poca interacción con su mamá por una depresión postparto, de un padre con problemas con el consumo de alcohol y con una interacción muy dura y exigente con David. David llegó a la adolescencia. A lo largo del camino estuvo teniendo problemas en su rendimiento académico,
por su propio problema, llamadas de atención, a veces tener seguramente que ver situaciones del mismo consumo del papá y un contexto familiar pues no muy favorecedor. Llega la adolescencia y ¿qué sucede? Esto lo comenté, aquí a partir de aquí voy a comentar aspectos que ya dije en el módulo, pero me interesa cómo integrarlo todo al final. ¿Qué sucede en la adolescencia? Pues bueno, muchos hemos hablado, o se ha hablado anteriormente, que los cambios en la adolescencia, psicológicos y incluso físicos, tienen que ver con cambios hormonales. Y sí tiene que ver con cambios hormonales, pero ahora en día sabemos que parece ser más importante los cambios, la reestructuración que se da a nivel cerebral para poder entender lo que pasa en la adolescencia. Entonces David llega a la adolescencia y por solo ser adolescente, hay algunos cambios, obviamente estimulados por hormonas, que se dan entre los 10 y los 12 años, ya la preadolescencia. Tiene implicaciones en la regulación de emociones y los sentimientos de gratificación, se promueve la búsqueda de novedades y la asunción de riesgos, y la corteza prefrontal, que se encarga de la regulación conductual, inicia su desarrollo hasta unos 10 años después. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que en la adolescencia va primero a desarrollarse la parte que está en color moradito, que es el sistema límbico, que tiene que ver con lo que hablábamos de los procesos duales hace rato, que tiene que ver con el proceso automático y con los procesos impulsivos y de motivación y otros aspectos. Esto va teniendo cambios primero, reestructuras. Uno de los primeros cambios que tiene es que disminuye la densidad de receptores dopaminérgicos. La dopamina está encargada de la motivación y aquí ya les estoy dando una respuesta a una de las preguntas del examen, no del placer desde el punto de vista del modelo de sensibilización al incentivo. Cuando nosotros vemos un adolescente que ya no le interesa estar conviviendo con los papás, que prefiere mejor estar yendo con los amigos, muchos papás luego me dicen, es que en primaria era un niño muy tranquilo y muy atento y me ayudaba en la casa, etcétera. Nada más llegó a la secundaria y es otro, se transformó. Pues tiene que ver justo con esos cambios cerebrales, porque las motivaciones ya son distintas, justo porque bajó la densidad de receptores dopaminérgicos en el adolescente. Y todo aquello que le represente una novedad al adolescente y algunos otros aspectos que inciden en el circuito mesolímbico, que es lo que conocemos pues coloquialmente como el circuito de recompensa, provoca mayor motivación en el adolescente. ¿Y qué cosas son? Pues que si se enamoró, que si va a ir a jugar con los amigos, que los videojuegos, que aquellas situaciones incluso que representan un riesgo. Pero luego la corteza prefrontal, que es la que está de color verde, es la última que se desarrolla y se desarrolla alrededor de los 25 años, empieza a consolidarse. Entonces estamos hablando de un proceso de desarrollo desfasado entre las áreas que se encargan de los procesos de impulso, de los procesos de emoción y áreas que se encargan de regular, que está desfasado. Entonces encontramos que en la plena adolescencia pues asumen más riesgos. Nosotros ya como adultos, yo voy a ser honesto, de cosas que yo hacía en la adolescencia, pues ahorita las pienso y digo, ya no lo haría. Yo no sé cómo me atreví a hacer eso, ¿no? Pero ahorita digo, no, pues no lo haría. Estaría en ese momento como adolescente y diga, sí, órale, y vámonos, y etcétera, y todo más aventado, sin medir consecuencias, pero luego no medimos consecuencias en la adolescencia justo porque nuestro corteza cerebral aún no está consolidado su desarrollo, que es la que se encarga de poder controlar los impulsos y controlar las respuestas emocionales. Ahora bien, imaginen a David. Esto que les estoy hablando nos pasa a todos en nuestro desarrollo como adolescentes. Pero ahora imaginen a David, que viene ya con problemas previos en la regulación de la conducta y en la regulación de sus emociones. Y luego todavía llega a la adolescencia frente a cambios que implican el mismo detalle de tener un desfase o un desequilibrio entre la parte que se encarga de regular su conducta y sus emociones. Pues probablemente vamos a tener una conducta de riesgo más exacerbada, en la que fácilmente puede llegar a hacer contacto con los amigos, con la droga.
Podemos hablar de cuáles pueden ser algunos factores implicados en el contacto con la droga, que son amigos que consumen sustancias, el contexto social, muchísimos otros factores que están relacionados. Pero el que consuma la droga, que vaya a asumir una conducta de riesgo y no vea tanto las consecuencias, es más probable que suceda en un caso como David que en otro tipo de adolescentes. Y no solo eso, cuando ya prueba la sustancia, hay más probabilidades de que David desarrolle la conducta adictiva que otro adolescente, porque otro adolescente puede pasar que la consumió y ya nunca la volvió a probar. Hay que considerar que no por haber probado la sustancia en una ocasión significa que va a ser adicto. Muchos adolescentes lo llegan a probar y no todos desarrollan la dependencia. Pues esto que estamos viendo son algunos de los factores para entender por qué algunos adolescentes sí desarrollan el problema del consumo de drogas o de otro tipo de conductas. Porque podrá también estar el adolescente ahora en estos tiempos y sobre todo en la pandemia que se la pasa todo el día jugando videojuegos, todo el día en la tablet, todo el día en el celular, y ya está también documentado cómo los niños, si usan los dispositivos como el celular, las tablets, etcétera, tiene implicaciones en su desarrollo cognitivo. Si hay retraso en los procesos del habla, si hay muchas implicaciones. Entonces imaginen a alguien también, no hablando del consumo de sustancias, sino, por ejemplo, del uso problemático del Internet, que desde pequeño está utilizando el Internet, está en la edad adulta, está en la edad de la adolescencia, tiene sedentarismo, se la pasa jugando con videojuegos, etcétera, y no puede regular y no puede percibir las consecuencias de jugar tanto tiempo, justo porque su cerebro apenas está en esto. Y va a tener implicaciones en que finalmente puede desarrollar esa dependencia. Y lo puede notar que si le castigan el celular, que si le castigan el dispositivo, se va a poner irritable, se va a enojar, y pues porque le está representando, justo como no tiene una buena capacidad de regular emociones, está viendo respuestas de frustración que no puede estar regulando. Bien, ahora, esta gráfica que les presento aquí, estoy viendo que se me pasó poner el título del artículo. Fue un estudio que hizo en muchos países. Por aquí creo que tengo entendido que tenemos también alumnos de otros países, también un abrazote a otros países hermanos. No sé exactamente de qué países, pero un fuerte abrazo y qué padre que podamos también unir el trabajo y reducir estas gaps, estas brechas a través del Internet y de esta capacitación, porque lo que hablamos aquí, digo, aunque lo hablo en términos generales, en general nuestra población en América Latina parece tener características muy similares, no estamos muy lejos. Habrá aspectos de idiosincrasia y aspectos socioculturales que tienden a cambiar de un país a otro dentro de misma América Latina, pero mucho de cómo somos, pues en realidad compartimos en gran medida mucho de estas características, ¿no? También hay otras implicaciones como la violencia, el tráfico de drogas y muchísimas otras cosas que tienen implicaciones fuertes en esto, porque también está el tema de demanda y oferta. Pero bueno, esto que les presento aquí, les digo, les debo ahí el título del artículo. Cuando envíe la diapositiva meto ahí el artículo para que lo puedan revisar. Pero es un estudio que se hizo en muchísimos países, incluidos, si no me falla la memoria, creo que deben de estar Chile, Argentina. Hay algunos países de Centroamérica y Sudamérica, no recuerdo exactamente. Y incluye México, incluye Estados Unidos, incluye países de Europa, de Asia. Se hizo una investigación amplia. De hecho, si revisamos los autores, está enorme la lista de autores porque fueron estudios con muchos adolescentes de muchos lugares del mundo. Y encontramos la misma curva de desarrollo en muchos adolescentes en muchos países. Y si ustedes notan aquí, el pico, pareciera que el pico más alto de la búsqueda de sensaciones, que se relaciona con esas características del desarrollo cerebral, se da alrededor de los 19 años. ¿Sí? Y esto pareciera generalizarse a todos los adolescentes del mundo. Digo pareciera porque seguramente podemos encontrar cosas distintas. Realmente en investigación hablamos de estadística, de inferencias, no tenemos verdades absolutas,
nos podemos dar grandes sorpresas. Por ejemplo, siempre se ha hablado de depresión y serotonina, y en julio, a mediados de julio, si no me falla la memoria, o el 20 de julio, algo así, se publica un artículo de revisión que pone en duda realmente qué tanto tiene que ver la serotonina con la depresión. Y esto es parte de la ciencia, así sucede. Luego vamos 10 años hablando de una cosa y resulta que una nueva investigación nos dice, no, por aquí no era, era por otro lado. Pero hasta el momento los datos nos dicen que pareciera que alrededor de los 19 años es cuando el adolescente presenta mayores búsquedas de sensaciones. ¿Y qué significa esto de la búsqueda de sensación? Pues bueno, aquello que decíamos hace rato de la búsqueda de la novedad, de la búsqueda de aquello que tiene incidencia en nuestros sistemas mesolímbicos, es decir, en el sistema de recompensa. Ahora, pues el adolescente tiene mayores riesgos en estas etapas de acercarse a conductas de riesgo, como sería el consumo de sustancias o aquella que le represente un problema. Si seguimos pensando en David, pues cuando llega a los 19 años, además de todo el antecedente que tenemos, pues estamos hablando que tiene un mayor riesgo, no por su propio desarrollo como adolescente, sino por sus propios antecedentes en la dificultad de regular su conducta. Ahora, también congruente con lo que explicaba hace rato en el cerebro, también ese mismo estudio pues revisó y documentó cómo se da la autorregulación, y encontramos que entre los 23 y 26 años es cuando se da ese proceso de consolidación en la regulación, en la autorregulación. Entonces tenemos que a los 19 años no tienen una buena regulación de las emociones y de la conducta con respecto a los adultos, y además su consolidación en el desarrollo se va a estar dando alrededor de los 25 años, pongámosle promedio. Entonces, fíjense, de hecho, también con el propio tema sobre el impulso de políticas públicas en la regulación del consumo de sustancias, de la legalización y muchísimas otras cosas, que seguramente pues ya han de haber tenido la sesión, la masterclass con el doctor Gadi, quien les puede hablar mucho de los aspectos de estas propuestas de la política. Él pues ha ayudado mucho en el tema de la implicación de la legalización de la marihuana y otros aspectos. También aquí hay que entender que el problema de las adicciones es como un elefante tomado, si lo tomamos de esa parábola hindú, en la que tenemos un elefante. Bueno, lo voy a poner de esta manera, y en la parábola habla de ciegos, pero voy a ponerlo como si hubiera hormigas en el elefante, y cada hormiga quiere describir el elefante, pero una lo describe en forma de trompa, la otra lo describe en forma de pata, de cola, de oreja, etcétera, y ninguna es capaz de hacer una descripción total del elefante. Esto sucede por las dimensiones entre la hormiga y el elefante, pues a veces así estamos en el tema de este problema de adicciones. Desde muchas áreas tratamos de hacer descripciones, pero nuestro gran reto es poder hacer una descripción total del fenómeno, porque tiene implicaciones políticas, porque tiene implicaciones sociales, porque tiene implicaciones psicológicas, económicas, hay muchísimas implicaciones en torno a esto. Pero bien, cierro ese paréntesis para no desviarme, pero luego a mí me han preguntado jóvenes que les interesa probar, por ejemplo, la marihuana, que si eso está bien o está mal. Pues obviamente mi respuesta es, pues, de preferencia no la pruebes, ¿sí? Lo ideal es que no la pruebes, no tienes, ¿cuál es el objetivo para que la pruebes? No, no lo hagas, ¿no? No vamos a saber qué pasa si la pruebas, porque tampoco sabemos si, por ejemplo, tienes algunos factores genéticos que puedan desencadenar una esquizofrenia, un trastorno psicótico o algunas otras cosas. Pero finalmente, considerando la parte de reducción de daños y de riesgos, si un adolescente, si una persona decidiera probar cualquier sustancia, lo ideal, por supuesto, que sería después de los 25 años, incluido el alcohol y el tabaco. Aquí el tema es que con el alcohol y el tabaco, pues es legal, tiene un imaginario social distinto, hay mayor permisividad, y si decimos, pues ya es mayor de edad, pues que tome alcohol, ¿no? Pero lo ideal sería después de los 25 años. Ahora, para lograr eso, pues está, seguramente ustedes lo entenderán, muy complicado.
Pero ¿por qué después de los 25 años? Porque ya hablamos de un cerebro consolidado. Porque si consume antes de los 25 años, realmente no podemos abrir cerebros para ver cómo está su desarrollo. Pero tenemos la idea de que pudiera haber factores en el proceso cognitivo, un desequilibrio en cómo se fue desarrollando el cerebro, que entonces haga que frente al consumo de la sustancia después no pueda regular el consumo. Bien, ¿qué pasa? Me gustaría hablar un poco tomando en cuenta los antecedentes de David y su propio desarrollo en la adolescencia. Me gustaría hablar de algunos aspectos en el análisis conductual de David. David, por poner un ejemplo, no voy a poner muchos casos o situaciones de David, pero voy a poner un ejemplo donde el profesor le pide a David repetir su trabajo final. Miguel, bueno, aquí perdón, ahí cambié el nombre, aquí era David. David se muestra irritable ante la petición del maestro. ¿Por qué se muestra irritable? Porque tiene esas dificultades para regular las emociones, tiene esa baja tolerancia a la frustración. Y entonces no aprueba la materia. Los padres presionan a David para obtener mejores calificaciones, le exigen y le ponen etiquetas. Al empezar de nuevo su trabajo final, lo abandona y tiene pensamientos derrotistas y de minusvalía. Y aquí ya vienen implicaciones de pensamiento y de interpretaciones. Los padres se enojan con David por su actitud, discuten con él y lo llaman irresponsable. Luego entonces, como antecedente, un compañero de clase que consume marihuana lo invita a casa a estudiar. Pero este compañero, como consume marihuana, David elige ir a su casa y consume marihuana con el amigo. Llega tarde a la casa porque no quiere que sus papás lo vean y al llegar vuelve a tener una discusión con ellos por llegar tarde. Y entonces empieza a entrar David en este círculo de haber consumido la sustancia, de haber estado relacionado con aspectos de baja tolerancia a la frustración, temas de bajo rendimiento en casa, temas de discusiones con los papás por el rendimiento que está teniendo, los problemas que está teniendo, pero sigue presentándose esos problemas de no concluir los trabajos, de abandonar los trabajos, y una de sus salidas pareciera ser estar siendo el consumo de marihuana. Ahora, digamos que David va consumiendo más sustancias. Digamos que probó tabaco y alcohol, que es normalmente las primeras drogas de contacto. Después prueba marihuana, que suele ser en la mayoría una tercera droga de contacto. Y luego ya se involucra con psicoestimulantes. Digamos que consume cocaína y después llega a consumir metanfetamina, que está siendo uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, el consumo de metanfetamina. Por muchas razones, ¿no? Pero está siendo uno de los problemas. Pues digamos que David llega a eso. Pero ahora, este es el esquema que les comentaba que saco del libro de terapia cognitiva para drogodependencias de Aaron Beck, donde menciona a este ejemplo de David. Hablamos de un padre alcohólico, estos son los antecedentes. La madre abusó verbalmente del padre, tenía esa característica también de la depresión. El padre frecuentemente humillaba a David, ya lo revisamos anteriormente. Pero entonces, ¿qué pasa a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamiento con David? Pues desarrolla lo que llamamos creencias nucleares. Y estas creencias nucleares se piensa a sí mismo como no soy querido ni deseado, por esas experiencias que tuvo en el contexto de humillación, de eres un idiota, tú no haces bien las cosas. ¿Por qué? Porque como tiene un trastorno por déficit con hiperactividad, le ha costado trabajo su rendimiento académico, le ha costado trabajo realizar actividades, planeación, etcétera. Entonces los adultos y en particular sus papás se frustraban con él porque no puede hacer bien las cosas y caían en humillaciones y quítate porque nada más estorbas, etcétera. Y entonces David desarrolla una idea de sí mismo de no soy querido ni deseado. Luego nos lleva una creencia intermedia que puede ser a manera de supuestos de que luego cae en una exigencia sobre sí mismo de que tengo que hacer las cosas perfectamente, si no entonces no le gustaré a las personas. Todo perfectamente, entonces gustaré a las personas y me sentiré cómodo. Si muestro a los otros cómo me siento realmente, por ejemplo, con ira, me abandonarán. Y entonces cae en una dinámica en la que reprime sus emociones, su enojo, pero además tiende a evitar cosas porque como se está exigiendo a sí mismo ser perfecto para gustar a los demás, cuando no puede hacer algo, mejor lo abandona, lo evita.
Y si puede hacer algo, va a caer en la exigencia de que tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo bien. Esto lleva, estas creencias nucleares e intermedias llevan estrategias compensatorias. Por ejemplo, utiliza drogas si te sientes mal. La estrategia compensatoria es, ¿qué hago yo o qué hacemos como personas para no pensarnos como que asumimos en nuestras creencias nucleares? Es decir, ¿qué hace David para no pensarse a sí mismo como no querido ni deseado? Pues las drogas le pueden ayudar a quitarse esa idea, a desconectarse un poco, no hacer nada menos que esté seguro al 100% de lo que podrá conseguir, que es lo que decía hace rato. Si no puede hacerlo, mejor lo evita, lo abandona y entonces tiene problemas. Luego pueden presentarse problemas en el trabajo, en la escuela, que ya cambió de trabajo o que ya me aburrió, que ya no quiero hacerlo. Luego lo vemos en una actividad muy emocionado al adolescente y de repente ya la abandonó y agarró otra actividad y la otra actividad, pero porque no encuentra la motivación para consolidar algo, experimenta frustración en que no puede mejorar y eso lo lleva a evitar cosas, a abandonarlas o incluso a caer en el consumo de las sustancias para no experimentar esos niveles de frustración. No muestra a los otros cómo se siente realmente. Ahora, aquí estoy ya combinando aspectos en los antecedentes de David, como es la depresión postparto de la mamá, el trastorno por consumo de alcohol del papá, que ambos tienen implicaciones en el desarrollo cerebral. Luego tenemos que mismo David, los factores individuales de David, que es el haber desarrollado un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Llegamos a la adolescencia y está habiendo algunos problemas porque ya viene, o sea, ya de por sí la adolescencia implica un desarrollo desfasado entre las áreas que regulan la conducta y las áreas encargadas del impulso, y además con los antecedentes cerebrales de David, pues estamos hablando de todos estos factores, pero aquí ya estamos hablando de los factores de pensamiento, de interpretación. ¿Cómo se está pensando David a sí mismo? ¿Sí? Y entonces vamos sumando otro factor. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que en muchas de las situaciones, todo esto que se va sumando va llevando cada vez y más a la conducta de consumo de sustancias. Porque digamos que a David lo invitan a una cena. Se pone tenso y piensa, me pondré tenso y me verán temblar. ¿Por qué? Porque como tiene en el centro de forma una interpretación nuclear, una creencia nuclear de sí mismo, de que no es querido ni deseado, entonces cuando llega a un contexto social, se piensa a sí mismo, piensa de manera automática que lo van a ver tenso y lo van a ver temblar. ¿Y eso qué significa? Pues que las personas no van a querer estar a su alrededor. Este significado, los pensamientos automáticos justo son automáticos, son involuntarios, no es que David quiera que lleguen ahí, pero tienen un significado y su significado es un reflejo de una creencia nuclear como la de no soy deseado ni querido. Y entonces experimenta miedo y aprensión. Pero por la experiencia en los consumos que ha tenido, David sabe que si consume una sustancia, se le va a pasar este miedo o esta aprensión y entonces su conducta va a ser de estar consumiendo sustancias. No puede regular la emoción por las características cerebrales que tuvo en el desarrollo. Tiene contextos que están favoreciendo un proceso de condicionamiento, que es el amigo. Él está asociando también que el alivio, esto tiene que ver con condicionamientos operantes, que el alivio de sus emociones de miedo, de aprensión, de ira, etcétera, lo está teniendo con la sustancia. Y entonces se dan estos procesos operantes en los que va asociando que si yo consumo la sustancia, me voy a aliviar de esas emociones. Pero seguimos con el tema de que David no puede regular las emociones, no puede regular los impulsos. El consumo de la sustancia está generando procesos de condicionamiento y entonces David poco a poco se está metiendo en el desarrollo de la adicción. Bien, pues digamos que ya cada vez se involucra más con el consumo de sustancias. Y ya aquí ya hablamos del aspecto de la interpretación de sí mismo, además de los otros antecedentes. Y ya vamos a estar hablando de los aspectos conductuales. Cuando David consume sustancia, como bien ustedes revisaron el módulo, también hay muchos estímulos que están involucrados. Están los amigos que consumen, está la música, el propio olor del cuarto, el humo del cigarro, la pintura, muchos estímulos que están involucrados
los contextos donde David consumir con sus amigos. David consume, está consumiendo porque hay hay un alivio de las emociones que lo fueron llevando más al momento del consumo. Tuvo la aproximación al consumo igual por situaciones emocionales, pero el antecedente está, insisto, en que no puede regular esa situación. Pero entonces aquí ya se va dando un consumo frecuente, que el consumo frecuente, ya aquí ya llegó al consumo de la metanfetamina, va estando muchos estímulos. Si ustedes recuerdan en el módulo donde les explico el tema del condicionamiento operante, incluso les hablo de esos aspectos desde el universo y todo esto. A mí me fascina leer Carl Sagan, una disculpa que les haya metido esto, pero siempre me fascina estar hablando desde los aspectos biológicos y evolutivos que nos llevan a entender nuestra conducta. Algo que lo que he tratado yo de hacer en esta vida personal ha sido entender la conducta como seres humanos. No puedo enfocarme en todas las conductas, y una de las que me he enfocado es justo en las conductas adictivas, en la ansiedad y en la depresión. Ya lo demás sería mucho. Ya con esto tengo para estar estudiando mucho. Pero sí es muy importante cómo desde, desde nuestros propios orígenes, cómo se fueron instaurando y configurando características cerebrales, cómo nuestra interacción con los contextos fueron derivando a ciertos aspectos conductuales que podemos ver desde las células, ¿no? Pero aquí, ¿qué sucede? Que los procesos de condicionamiento se dan en un sentido patológico. Entonces, consumiendo frecuentemente la anfetamina, pero además se van dando procesos asociativos con otros tipos de estímulos, y se dan todos estos procesos que ya había mencionado en el módulo, ¿no? Que si ustedes recuerdan bien, cuando hablamos de la droga, es un estímulo incondicionado. Luego se da una respuesta, perdón, el efecto que produce la droga es una sensación de placer. Para esto, y esto está más específico en las lecturas que les sugerí tomar, hay procesos de habituación y de sensibilización que llevan a que David ya esté experimentando sensaciones placenteras al estar consumiendo la sustancia. Pero de momento es un estímulo incondicionado y no hay respuesta incondicionada. Es decir, una persona no porque vea la metanfetamina le van a dar ganas de consumir. ¿Sí? Eh, bien, después de varias asociaciones que se dan, aquí estoy hablando específicamente del condicionamiento clásico, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. Si recuerdan, aquí está el típico ejemplo del perro y la campana. Y ese estímulo condicionado desencadena por sí mismo una reacción similar a la que produce la droga y se conoce como respuesta condicionada. Es decir, todos estos estímulos que inicialmente pueden ser neutros, el que se da la asociación con los estímulos, estos procesos de funcionamiento clásico y operante, después el estímulo va a representar activación. Es decir, ya se fue dando ese consumo, cada vez que David, frente a estos estímulos en los que ya condicionó, una acción a nivel cerebral va a llevar a volver a consumir y a volver a consumir. Y eso va a estar explicando por qué. Bueno, aquí hay un, después corrijo esto, pero bueno, digamos que tiene el estímulo incondicionado, sería el consumo de metanfetamina. Hay una respuesta incondicionada, que es la sensación, que es el efecto que le provoca la metanfetamina, y el cuarto donde consume le representa los estímulos neutros. Es decir, inicialmente, pues no porque esté en ese cuarto va a tener un deseo, una búsqueda por el consumo. Se da el proceso de condicionamiento clásico, y lo que era el cuarto donde consume viene a generar respuestas condicionadas y se torna un estímulo condicionado. Aquí me faltó especificarlo. Y entonces estos estímulos van a estar activando estas características en David. Bien, híjole, no está la... Voy a dejar de compartir porque veo que en la presentación esta no apareció el diagrama.
Maestro Edgar, Sí, ya vi disculpa. que el micrófono no Sí. está. A ver, déjenme ver qué estará fallando. ¿Aquí me están escuchando bien? Sí te escuchamos. De repente se entrecorta. Ok. Creo que ya sé qué puede ser. Abriendo esa diapositiva, les Ahí es cuando explico. se está entrecortando. Ah, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien. Bueno, les voy a platicar. Ahí hay que ponernos muy creativos e imaginen un esquema que les voy a explicar, porque no aparece el esquema. Pero yo lo integro a la diapositiva. Lo que pasa es que cuando ya transformé el documento a PowerPoint, seguro se ha de ver, no lo ha de haber subido. Pero bueno, ese esquema que les iba a presentar es una propuesta de Frank, se llama el doctor, se apellida, eh, que integra estos aspectos neurobiológicos y estos aspectos psicológicos para entender la conducta adictiva. Y sucede que la persona cuando ve un estímulo que está relacionado con la sustancia, se activa el sistema mesolímbico y empieza a liberar dopamina. Creo que ya lo especifiqué en el módulo, pero aunque yo hablo de dopamina, no es la única sustancia que está involucrada, ¿eh? Hay muchas otras sustancias involucradas. De hecho, acá en el laboratorio donde estoy, bueno, en el Instituto de Neurociencias, acá en la Universidad de Guadalajara, en el laboratorio de farmacología, el doctor Jorge, pues ha hecho varios estudios muy interesantes, muy importantes, que de hecho lo tuvimos como ponente en una versión anterior del diplomado. Y han encontrado temas muy interesantes de que el nivel adictivo de una sustancia parece estar relacionado con la implicación que tiene en por lo menos tres sistemas: el sistema noradrenérgico, el sistema serotoninérgico y el sistema dopaminérgico. Entonces, por supuesto que no es la única sustancia, pero me refiero a ella porque es la más estudiada y es la que de alguna forma explica de manera más práctica lo que sucede en la conducta adictiva. Y no solo de sustancias, porque esto tiene que ver en general con muchas otros problemas, ¿no? Pero ahora, esa integración es que ve la persona el estímulo, por un tema de procesamiento, digo, de condicionamiento, se activa el sistema mesolímbico, libera dopamina y eso provoca un aumento en la cognición eh, sobre la droga, es decir, aumentan las obsesiones, el pensamiento y muchísimas otras cosas que lo llevan al tema de la droga. O sea, nada más está pensando en la droga, cómo conseguirla, etcétera, etcétera. Uno de los temas que también hemos querido explicar es por qué dejan de atender otras responsabilidades. ¿Sí? Porque luego dejan otro tema, otras responsabilidades por estar dedicándole tiempo al consumo, aliviarse de los efectos, al propio efecto. Y esto sí tiene mucho que ver con esta parte de que se da lo que llamamos los sesgos cognitivos, que es lo que actualmente estoy tratando de entender por medio del proyecto de investigación que tengo, ¿no? De cómo modificar esos sesgos cognitivos. Pero estos sesgos cognitivos tienen que ver con ese aumento en las ideas o en los pensamientos sobre el consumo de la sustancia. Luego esto hace un loop, una retroalimentación recíproca con el craving, que es el deseo intenso por querer consumir la sustancia. Y luego viene la recaída, ya viene el consumo. Y entonces encontramos esta conducta cíclica en el adicto que va activándose su sistema, va teniendo muchas ideas sobre el consumo, va planeando consumir, etcétera. Su cerebro ya no puede regular la conducta, no puede regular el consumo
y empieza a caer en el consumo y en el consumo. Si entra en un proceso de tratamiento, luego la recaída también puede explicarse por este mismo modelo que propone Frank, donde hace una integración de los aspectos biológicos y los aspectos psicológicos. Y eso también tiene que ver con lo que revisamos, que es el modelo de sensibilización del incentivo. El modelo de sensibilización del incentivo, que ya lo expliqué con un poquito mayor detalle en el módulo, lo que sucede es que si hablamos de David, en la medida en que fue consumiendo David, fue activando constantemente su sistema límbico, ese sistema mesolímbico, donde está implicada algunas estructuras como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, etc. Y fíjense cómo el sistema que tiene que ver con el deseo o el wanting, que es como lo denominan los autores, va en aumento conforme va consumiendo más David. Su motivación sobre el consumo de la sustancia va en aumento y la sensación de placer va disminuyendo. De hecho, se disocia. Por eso la persona que tiene un problema con el consumo de sustancias o una conducta adictiva no con sustancias, comportamental, luego pasa que está cayendo constantemente en el consumo o en la conducta adictiva, pero ya no le genera placer. En realidad es una motivación alterada, está motivado por ir a consumir, no porque sienta placer, sino porque quizá cree que va a sentir el placer de antes. Y entonces está cayendo constantemente en eso. Y el craving que decía hace rato yo y el sesgo cognitivo son una manifestación cognitiva conductual de este fenómeno de wanting, donde la motivación de la persona está alterada y entonces está alterada porque está cayendo en el consumo constantemente. Ahora pensemos en David, y aquí es donde quiero hacer un énfasis, que el problema de muchas de las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias se derivó antes de que conocieran la droga. Porque David desde antes tenía problemas en su regulación emocional, tenía problemas en su motivación, tenía problemas en ese funcionamiento que le permitía tener una vida más adaptada a sus circunstancias y a sus contextos. Entonces, si imaginamos que ya tenía problemas y además tiene una alteración en su motivación y está orientado solo al tema del consumo, en gran parte al consumo de la sustancia, pues nos vamos a encontrar con este círculo que explica en gran medida la conducta adictiva. Ahora, lo que hacen también Robinson y Berrich en este modelo de sensibilización es que también este proceso de sensibilización, perdón que no expliqué aquí, ¿por qué se hablamos de un proceso de sensibilización? Porque el sistema mesolímbico, con la frecuencia en el consumo de la sustancia, se torna hiperreactivo frente a los estímulos. Y entonces, en los estudios que se han hecho, no se sabe si esta sensibilización es duradera por años o ya no se quita, no es reversible. Y eso puede explicar la cronicidad que encontramos luego en una persona con trastorno por consumo de sustancias. Porque pareciera que muchos de los cambios de la sensibilización o de la neuroadaptación que se dio a nivel cerebral, pareciera que o no cambia o va a tardar muchos años en que se revierta. Y entonces, lo que ya hemos explicado en los procesos de condicionamiento también suceden aquí, porque entonces hablábamos de que David llega al consumo de sustancias, pero empieza a haber muchos estímulos, se dan estos procesos asociativos de condicionamiento clásico, y entonces está combinando la droga con esos estímulos, se da el aprendizaje asociativo, y luego se presenta esa saliencia del incentivo, que es esa relevancia con incentivo, luego con saliencia, luego nos referimos a la relevancia. De hecho, es un término más anglosajón, pero nos referimos a la relevancia que le va a empezar a dar a los estímulos que están siendo, que de alguna forma se tornan en un incentivo para él. Se va a manifestar como un wanting que va a representarse o reflejarse como el craving, la atracción o la vocación del consumo. Mientras que el placer, si recuerdan, se disocia y va disminuyendo, ya no experimenta tanto ese placer. El placer se puede atribuir más a sistemas opioides que a sistema dopaminérgico. Y esto se explica más en el sistema dopaminérgico. Por eso es que estos autores, Robinson y Berrich, proponían o postulan en su modelo teórico que la dopamina modula
media más el placer que la la motivación que el placer, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar entonces con el cerebro de David? De entrada, ya veíamos que tenía dificultades en la regulación de su conducta, pero además con el problema que está teniendo en el consumo de la droga, porque ya su consumo fue frecuente, cuando consume la droga, hay una respuesta de euforia que se da por la liberación de dopamina en una conexión que se da entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Luego, este le da una valoración emocional, por eso los estímulos y lo que está relacionado con la droga tiene una relevancia para la persona. Y luego también tenemos el hipocampo que tiene que ver con procesos de memoria. Por eso recoge, a veces no tiene que ver el estímulo, sino solo recordar ya le va a representar una activación del circuito. Con una corteza prefrontal que se encarga de evaluar el riesgo que está disminuida, está en hipofunción, pero está en hipofunción tanto por lo que ha provocado la droga como por los antecedentes de David. Y entonces otro de los modelos que lo explica es el modelo IRISA de la doctora Nora Volkow y la doctora Gonstein, donde aquí, por ejemplo, tenemos una persona sana. Lo que está así como en rojo más marcado está más relacionado con la droga. Y si se fijan, si lo comparamos con alguien que está en un proceso de intoxicación o un consumo compulsivo o un síndrome de abstinencia, lo que está en rojo representa como esa capacidad también de activarse el impulso. Y lo que está en azul, que aquí es donde luego hablamos de esas funciones frías y calientes a nivel cerebral, ¿no? Y lo que está en azul representa también la capacidad de regular. Entonces, finalmente va a estar en esa misma dinámica. Aquí tenemos, por ejemplo, la flecha puntuada, porque tiene menor fuerza de poder estar regulando la respuesta hacia la droga. Y entonces el go significa que cae en la conducta adictiva, pero tiene esa dificultad de estarlo regulando. Entonces, miren, acá está, perdón, entonces era un video, lo que veían en pantalla azul era un video, yo creo. Pero este es el modelo que yo les explicaba hace rato. Se ve el estímulo relacionado con la droga, viene la activación es una integración de los modelos anteriores, viene la activación dopaminérgica. ¿Por qué? Porque la frecuencia en el consumo de las sustancias tornó hiperreactivo el sistema, ve el estímulo y se libera dopamina aún sin haber probado la sustancia. Si ustedes en este momento tienen hambre, que no han desayunado, y luego ahorita llega un compañero y les dice, mira, vamos a comprar tal alimento, etcétera, etcétera. Yo luego tengo bueno, aquí voy a platicar mi chiste, pero luego yo hago una dinámica para explicar los procesos de sesgo cognitivo, poniendo una imagen, la palabra de pupusa y poniendo una imagen de una pupusa. Y muchos en México pues, no tienen idea, lo relacionan con una gordita, que es como le llamamos acá. Pero para mí tiene mucha relevancia porque yo viví un tiempo con una familia salvadoreña y yo era feliz comiendo pupusas todos los días. Entonces, cuando yo veía la pupusa, pues se liberaba dopamina en mi cerebro y empezaba a salivar, ¿no? Y no solo eso, porque además tenía un significado muy importante por ese tiempo en el que yo conviví con esa familia, ¿no? Pues así nos pasa que si tenemos hambre y vemos eso que sabemos que nos gusta, se va a activar nuestro sistema dopaminérgico, nos va a llevar a ese incremento de las cogniciones y, quiero comprar esto y etcétera. Por eso es muy mala, es un mal plan ir de compras, ir a comprar la despensa cuando tenemos hambre, porque nuestro sistema dopaminérgico está ahí y quiero esto y quiero aquello y etcétera. Y luego no podemos llevar la dieta porque ya comí un montón de harinas, porque ya comí un montón de cosas. Pero imagínense si nosotros bueno, hipotéticamente nosotros no tenemos un problema de consumo de sustancias, lo difícil que es incluso regular la propia alimentación. Nos dan una dieta o queremos disminuirlo, etcétera, y nos cuesta mucho trabajo. De hecho, no sé si lo mencioné en el módulo, pero curiosamente la obesidad es prima hermana de la adicción, porque también hay implicaciones iguales. Hay dificultades para regular el consumo porque está el sistema dopaminérgico, el sistema mesolímbico hiperreactivo. También hay un proceso de sensibilización y cuesta trabajo frenar la conducta porque cuando vemos el estímulo, se activa esto, aumenta las condiciones
aumenta el deseo por quererlo consumir, los pensamientos sobre eso en el consumo. Ahora imagínenlo en un nivel más patológico, con el consumo de la sustancia, con los videojuegos, con las compras, con las apuestas, con las relaciones sexuales, cuando está ya alterado el sistema y no puede regular esa conducta. Pues bueno, ¿qué pasa a nivel cognitivo ya cuando se da todo esto? Digamos que David ha tenido la creencia nuclear de pensarse a sí mismo como no querido o indeseable. Y luego se activa ya una creencia adictiva, no perteneceré al grupo a menos que utilice la droga. Y la conclusión de David, o su interés sería, pues necesito la droga. Y al pensar necesito la droga, se va a activar el craving. Esto explica esta parte en la activación cognitiva. Y el craving, pues va a derivar en el consumo de la sustancia. Entonces, si nosotros viéramos en una cadena conductual, analizando el pensamiento de David, podríamos ver que frente a una situación que hace rato, tiene una creencia anticipatoria, me voy a sentir mal, o me quiero sentir mejor, o etcétera, que lo va a llevar al craving y luego va a generar una creencia permisiva, porque va a tener ese deseo intenso por consumir y va a generarse la creencia permisiva de que, ay, bueno, no pasa nada, nada más voy a consumir tantito, o es para divertirme, o etcétera, y entonces va a hacer va a planear cómo conseguir la droga y cae en el consumo de sustancias. Aquí poco a poco he ido integrando muchos de los modelos, porque hemos hablado de los modelos que explican los antecedentes en una persona con un trastorno por consumo, como es el modelo de procesos automáticos y de regulación que propone Weirs. Hemos hablado del modelo de sensibilización del incentivo de Robinson y Berich, del modelo de IRISA de la doctora Nora Volkow y la doctora Goldstein. Hemos hablado, por supuesto, de esos procesos conductuales descritos desde Skinner, desde Pavlov, con las bases de Thorndike y mucho de esto. Y luego aquí estamos hablando de aspectos ya más a nivel cognitivo, desde las propuestas de Ellis, desde las propuestas de Beck. Y todo esto nos va dando un norte, un entendimiento de cómo es que funciona qué es lo que pasa, mejor dicho, en el tema del consumo de sustancias o del comportamiento adictivo. Estas creencias anticipatorias, digamos que David se piensa a sí mismo, será divertido hacer esto, está bien probarlo ocasionalmente. Es una creencia anticipatoria. Luego la creencia de alivio puede ser necesito cristal, que es como lo llamamos acá en México, es la metanfetamina, para poder funcionar. Debo conseguirla o me derrumbaré, porque también fue aprendiendo que la droga le daba cierta... Aquí es donde aplica la hipótesis terapéutica, que la droga genera cierto alivio en el emocional y entonces viene el consumo, ¿no? Las creencias permisivas como me lo merezco, está bien, yo lo controlo. Ahora, muchos sabrán que luego una persona con una adicción, pues cuando todavía no percibe un problema, cuando no ha llegado a eso que llamamos el relieve dramático en los procesos de cambio, que no reconoce bien las consecuencias, puede decir fácilmente yo lo controlo, no hay problema. Esto, hay un doctor, el doctor Antonio Verdejo, que está en Australia, que es español, pero ha trabajado mucho del tema de adicción, pero trabaja en Australia. Él también, él habla de un modelo somático, que no vamos a entrar en ese tema hoy, pero a lo que voy es que él explica que mucha de esta negación del problema tiene que ver con el mismo tema de deficiencias en el funcionamiento prefrontal. O sea, el hecho de que esté negando y que no esté reconociendo, y tiene todo el sentido, por lo que veíamos hace rato, porque la corteza prefrontal se encarga de percibir y asumir los riesgos. Entonces, como hay deficiencias, como está en hipofunción, no lo reconoce el riesgo y entonces cae en una negación o una minimización de su problema. Ok, ahora, entendemos que en la historia de David ha habido factores familiares, ha habido factores comunitarios, que fue en su adolescencia, el reunirse con personas que consumen, etcétera. Factores de los compañeros e iguales, perdón, comunitarios tiene que ver más con su contexto. Luego hay colonias, hay fraccionamientos, hay barrios que pues tienen mayores características
en ser un riesgo para los adolescentes porque hay mayor consumo. Luego hay algunos donde se caracterizan por los niveles de violencia, por las pandillas, por los barrios, muchas cosas que hacen que también no es determinante un factor, se van sumando los factores, porque si fuera determinante todos los adolescentes en un barrio o en una comunidad donde haya un consumo alto de sustancias y violencia, pues todos caerían en eso. Más bien se van sumando muchos factores. Hay factores escolares, sus dificultades en el rendimiento, su abandono en los trabajos, y hay factores individuales que tienen que ver con con el propio trastorno que desarrolló, las propias creencias que tiene de sí mismo y de cómo afronta las adversidades en la vida. Y todo esto pues nos va a llevar a algunos criterios que serían como el que consuma con frecuencia cantidades superiores a las que había planeado, que tenga un deseo persistente o esfuerzos fracasados para abandonar el consumo, que invierta mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la droga, que David tenga ese deseo intenso, poderoso de querer consumir, que tenga un consumo recurrente de la sustancia que lo lleve al incumplimiento de los deberes, que tenga un consumo continuado de la sustancia a pesar de sus problemas, porque, insisto, hay un problema en la adicción entre la regulación, sus procesos reflexivos y los procesos impulsivos que tienen que ver más con esas áreas límbicas, ¿no? Y aquí le podemos quitar droga y podemos poner la conducta adictiva, no necesariamente es con la droga. El consumo de la droga provoca el abandono, la reducción de actividades importantes, sociales, profesionales, un consumo recurrente en las sustancias que provoca un riesgo físico, continúa con el consumo a pesar de que sufre un problema físico-psicológico, se genera la tolerancia y se genera la abstinencia. Estos son los criterios que nos plantea el DSM-5 para los trastornos por consumo de sustancias. Toda esta historia de David con esos antecedentes, pues nos llevan a que desarrolle un problema. ¿Por qué quise hacer? Ya voy a cerrar para dejar más tiempo a interactuar, pero ¿por qué quise explicarlo de esta manera? Para entender, para darles unos datos extras de lo que ya pudimos haber visto en el módulo y explicarles que el objetivo también es que ustedes vayan entendiendo los aspectos que están involucrados en la conducta adictiva para poder entender también dónde inciden los programas de prevención. Porque finalmente la idea es que en los próximos módulos vayan aprendiendo más de programas de prevención y enfocándose más a la parte de prevención. Pero queda claro que la prevención puede enfocarse desde el trabajo con los padres de familia, la atención específicamente clínica a trastornos, los contextos comunitarios y muchísimos otros factores. Es un gran reto que tenemos en el tema de la prevención, porque como lo que decía hace rato, el gran reto que tenemos es hacer una descripción total del fenómeno, pero no es fácil porque tenemos un montón de cosas, está la comunidad, está la permisividad, hay muchos aspectos, está el tema de los trastornos, de los contextos familiares, etcétera, etcétera, que van a incidir en que una persona o muchas personas estén teniendo actualmente un problema en el consumo de sustancias o alguna conducta adictiva que le está causando problemas y que esa persona a su vez va a ser un factor para los que vienen, ¿vale? Bien, pues bueno, ya no me extiendo más para poder dejar un tiempo a pláticas, dudas, comentarios, algún chiste, lo que quieran. Y bueno, también agradecerles mucho el tiempo, la atención. Espero haber sido claro y una disculpa que por ahí de repente el audio no ayudaba. Pues adelante, tú me dices, Diana, ¿cómo moderamos esto? Sí, muchas gracias, maestro. ¿Sabes qué? Bueno, pues hay saludos, hay agradecimientos y hay una pregunta de Luis David Varela. Dice, ¿qué tanto se ve alterada la neurogénesis en usuarios con dependencia o bien la plasticidad cerebral? Bien, sí se da, porque justo una de las alteraciones que se da es precisamente en los procesos plásticos. Algo que pasa es que nosotros en general, nuestro organismo tiene un punto de regulación. Esto tiene algunas similitudes con otros padecimientos crónicos como la hipertensión y la diabetes. Lo que sucede es que se mueve el punto de regulación
del sistema. Lo mismo pasa con el consumo de sustancias. Y justo hay una alteración a los procesos plásticos. Por los procesos plásticos se instauran el problema que se dio. Es decir, se mueve el punto de regulación y esos mismos procesos se instauran a que se mueva. Les llamamos, bueno, son procesos homeostáticos y los dan procesos alostáticos, que ya son más de la patología. Entonces, definitivamente sí se da. Y algo que pasa, en el periodo de la adolescencia, la plasticidad cerebral es increíble, ¿eh? Así como yo pude hablar de ese desfase en el desarrollo, también los adolescentes tienen procesos cognitivos increíbles. La verdad es que por eso ya vemos que, híjole, tú aprende todo y tiene mucho que ver con ese desarrollo que tiene implicaciones en el proceso plástico. Pero lo que pasa con alguien como la historia que platiqué de David, que también explica un poco algo que yo he dicho, que quizás no sea una manera muy formal, muy elegante de decirlo, pero muchas de las personas con un trastorno por consumo de sustancias son adolescentes en cuerpos de adulto, que justo su problema en el desarrollo cerebral tuvo implicaciones. Y no solo eso, cuando se dan cambios a nivel cerebral, también se dan cambios funcionales y estructurales. Los cambios funcionales y estructurales también pueden llevar a cambios a nivel genético. Y todo esto va a tener implicaciones no solo en la propia persona, sino incluso en los que van a venir. Por eso la historia del papá de David. O sea, porque las características del papá de David tuvieron implicaciones en las características o los factores que desarrolló David. Entonces sí, perdón por el nombre que puse de ejemplo, David. No, solo era un nombre de un ejemplo, pero sí, definitivamente sí tiene implicaciones. Maestra Edgar, también piden si podrías comentarnos acerca de los procesos alostáticos. Sí, tiene que ver con, en términos generales, como les decía, con creo que no me escucharon, ¿verdad? Ok, Si no, perdón. te fuiste, te congelaste un momento. Sí, perdón. Sí, lo noté acá. Justo tiene que ver con esos puntos de regulación. Les decía que el sistema tiene un punto de regulación. Cuando ponía el ejemplo, por ejemplo, de la hipertensión, nuestra medición en la presión tiene un punto, ¿no? Hablamos 180, 20, etcétera. Hay como ciertos puntos de regulación. Cuando hacemos mediciones cuando se hacen mediciones, perdón, de insulina, de glucosa, etcétera, hay un punto de regulación. Nuestro sistema en general tiene un punto de regulación. Nuestro cerebro también funciona con un punto de regulación. Digo, finalmente está todo conectado, ¿no? Cuando hablamos de esos procesos alostáticos, tiene que ver con cuando se mueve, el punto de regulación es un punto homeostático, que es un punto de equilibrio. Cuando se mueve ese punto de regulación es cuando hablamos de esos procesos. Hay más procesos más allá, ¿no? Pero que cuando se mueve también puede acercarse al punto patológico y ya no tiene esa regulación. Ya, por ejemplo, un diabético o un hipertenso ya no puede tener ese punto de regulación de equilibrio. Tiene que tomar medicamento, tiene que cuidar su alimentación y tener muchísimas otras cosas para poder mantener un funcionamiento. Pero eso es lo que pasa en esos procesos alostáticos. No se mueve ese punto de regulación. Muy bien. Maestro, también aquí hacen otra pregunta. Uciel Vale. Dice, después de haber dejado de consumir sustancias, ¿puede existir una repercusión a futuro? Por ejemplo, algún episodio esquizofreniforme o algún delirio o alucinaciones años después. Sí, por supuesto que se puede dar un trastorno psicótico en etapas de la propia adolescencia, cuando hay adolescentes que tienen factores de riesgo. Luego se ha asociado, por ejemplo, el consumo de marihuana, de cannabis con algunos con trastornos psicóticos, pero esto también tiene que ver con algunas predisposiciones de la persona.
Pero ahora puede no haber una predisposición y justo el consumo de la sustancia puede llevar a este tipo de trastornos psicóticos. Se da mucho, por ejemplo, con el consumo de metanfetamina, también lo estamos viendo. Por ponerles un ejemplo, actualmente, que mire, aquí les voy a dar un dato interesante. Hace ya un par de meses empecé a apoyar a una mujer con dependencia de metanfetamina, pero todo vino con justo la presencia de un trastorno psicótico. Fue cuando ella tiene alrededor de casi 20 años consumiendo metanfetamina. No había presentado ningún brote psicótico. Se empezó a presentar el brote psicótico, ya van 2 veces que es internada en un hospital psiquiátrico por justo ese problema, y no hay antecedentes de algún trastorno psicótico, sino que fue ocasionado por el consumo frecuente de la metanfetamina. Entonces sí, por supuesto que sí sucede, pero ahora, hay algunas personas que solo presentan algunos brotes psicóticos y que después de un tratamiento logran estabilizarse. El dato que les quería compartir con respecto a esta pregunta es que también hay algunos datos, algo de evidencia de que cuando la persona presenta síntomas de paranoia, síntomas psicóticos, pueden ser también para algunos casos un antecedente que puede llevar a un aumento en la probabilidad de recuperación. ¿Por qué? Porque el síntoma psicótico y las experiencias de delirios que tiene le representan lo que llamamos el relieve dramático. O en términos coloquiales a veces se hablan de ese tocar fondo. Porque entonces empezó a experimentar mayor sufrimiento y no puede parar. Es decir, empieza a tener alucinaciones. Este caso que les platicaba, pues encerrada en un cuarto, con miedo a salir, con esos delirios, etcétera. Y fue como ya, o sea, necesito ayuda. Ya no es de que tienes un problema, ya realmente lo reconoció porque le estaba representando ese episodio psicótico un verdadero sufrimiento, porque escuchaba voces, porque le decían hacer esto, hacer aquello. Incluso recuerdo el caso de un paciente que en un brote psicótico ve la cara del diablo en su hijo. Si no es porque interviene la esposa, estuvo a punto de lastimar a su hijo, porque en ese momento, y era un bebé, de hecho tuve la oportunidad de conocer al bebé, porque él no estaba viendo a su hijo, él estaba viendo al diablo en ese brote psicótico. Entonces sí, sí puede suceder que se presente, ¿no? Bien, gracias, maestro. Otra pregunta de Juan Carlos González. Dice, con la medicación para tratar un comportamiento adictivo, también encontramos estas alteraciones en el funcionamiento cerebral. Bien. Si entendí bien, si estoy entendiendo bien la pregunta de si la medicación también provoca alteraciones en funcionamiento cerebral, una medicación vigilada y bajo las dosis terapéuticas que indica el médico, no, definitivamente no. Como un primer consumo de sustancia no va a provocar alteraciones de inicio, tampoco sucedería. Ahora, aquí hay algo importante. El medicamento tiene dosis terapéuticas, o sea, se ha estudiado a lo largo de fases. Se entiende también, se entiende toda la farmacología, pero se ha estudiado a lo largo de fases para entender cuáles son las dosis terapéuticas. Alguien podría, por ejemplo, iniciar un tratamiento con un tipo de benzodiazepina y desarrollar una dependencia a la benzodiazepina. Eso sí sucede y sí va a haber alteraciones a nivel cerebral, pero estamos hablando de un consumo de benzodiazepina de abuso que no atiende a las dosis terapéuticas y que se ha abusado porque ha aumentado el consumo, porque ha sido frecuente y sí tenemos luego muchos problemas de personas que tienen dificultades para dejar las benzodiazepinas, que serían estos ansiolíticos. Entonces sí existe en ese sentido cuando es un consumo de abuso. Y también depende, porque no todas las sustancias médicas tienen ese nivel adictivo. Aunque algunas presentan un síndrome de retirada, cuando ya se suspende, no es lo mismo el consumo, por ejemplo, la administración
de un fármaco, de un inhibidor de recaptura de serotonina, por poner un ejemplo, la sertralina, a un tipo de benzodiazepina, como por ejemplo el alprazolam, ¿no? La verdad es que el nivel adictivo es muy distinto, ¿sí? Pero sí, si quisiera ser como más breve en la respuesta, sería mientras sean dosis terapéuticas que se sabe que se han determinado a través de los ensayos clínicos, no lo va a provocar. Y también habrá que ver qué tipo de sustancia, ¿no? Habrá algunas que no, definitivamente no van a provocar, pero otras sí, por ejemplo las benzodiazepinas cuando se abusa de ellas. Perfecto, gracias. Otra pregunta de Clara Vázquez. ¿Sería conveniente un mapeo cerebral al inicio de la experimentación de sustancias para evitar un trastorno? Bueno, el mapeo cerebral seguramente me va a dar datos de cómo puede estar, ideas o impresiones de cómo estar funcionando, pero no me queda claro en qué sentido pudiera prevenir el problema, ¿no? No me quedó ahí claro si sea, digo, independiente, digo, tampoco es que tengamos que aplicar alguna medida fisiológica o neurofisiológica para entender cómo está el funcionamiento. Creo que desde el tener antecedentes familiares ya es un punto importante. Ustedes, no sé si ya lo hayan visto, pero van a ver en el proceso de la prevención, tenemos prevenciones universales, donde informamos a la población cómo es este tema, donde damos habilidades para la vida y muchísimas otras cosas, y luego pasamos a intervenciones selectivas, donde a lo mejor intervenimos con adolescentes que sabemos que tienen un antecedente familiar que le representa riesgos o vulnerabilidades para desarrollar el consumo, ciertas comunidades, etcétera. Entonces, también va dependiendo de qué nivel de prevención. Y luego ya tenemos prevención indicada, que esto la doctora Kalina con mayor experiencia les podría explicar, pero esta prevención indicada pues ya va enfocada a las personas que ya sabemos que tienen esos factores de riesgo y que además ya han iniciado el consumo de la sustancia. Puede ayudar, pero pues independientemente de los, digo, porque también a veces es costoso estar haciendo ciertos estudios cuando ya tenemos el antecedente, ¿no? Es decir, pues no, a veces hay que ahorrarnos muchos estudios para, pues, o sea, está el antecedente, o sea, tiene problemas de conducta, tiene problemas de rendimiento académico, o sea, no hay mucho que pensarle, vamos a intervenir con este adolescente. Muy bien, maestro. Y bueno, la doctora Carmen Quiroga plantea, en tu experiencia, ¿qué tan real o fisiológicamente explicable es que un consumidor de cristal en abstinencia de meses presenta datos de intoxicación y solo refiere ingesta excesiva de carbohidratos? ¿Realmente hay alguna correlación y o es mentira? Y si se dio, consumo de otra sustancia, no necesariamente cristal. Gracias. Un abrazo. Te envían, maestro. Okay. Voy a revisar nuevamente el comentario, doctora, para que me quede claro. Perdón, Diana, es que abrí el chat. Ok. Voy a ser honesto, no conozco algo así. O sea, si estoy entendiendo bien que presente los síntomas de intoxicación en un periodo de abstinencia, no lo sé, no creo, porque aquí honestamente les voy a deber esta respuesta, doctora, porque como también ustedes quizás hayan visto, o si no lo comento, también hay una respuesta opuesta en el efecto. Cuando vienen procesos de abstinencia, ahora también hay abstinencia aguda, por así decirlo, que es cuando tiene poco tiempo de haber dejado el consumo y se presentan efectos opuestos a los que produce la sustancia. Cuando tiene ya una abstinencia más prolongada, suele estabilizarse, obviamente si está siendo atendido, suele estabilizarse algunas respuestas fisiológicas o psicológicas, pero que yo sepa, que haya leído o en mi experiencia un dato de intoxicación estando
En abstinencia, no conozco alguno, no recuerdo alguno y no recuerdo haber leído algo al respecto. A lo mejor realmente sí consumió, ¿no? No lo sé, ahí no lo sé, porque también, pues también el consumo de carbohidratos puede llevar a ciertos cambios, ¿no? Y a cierta actividad. Entonces, pudiera haber, pero no sé qué tanto se le pueda asemejar a los propios síntomas de intoxicación de la metanfetamina. Ahí sí desconocería. Puede haber un dato seguramente de activación por los mismos carbohidratos, eh, pero lo que sí pudiera haber más es que el propio carbohidrato, por las características que tiene y a dónde llega, también puede activar el deseo por querer consumir metanfetamina. ¿Sí? Pero sí, ahí no, sí, tengo el dato, con gusto se lo comparto, doctora, pero no sé algo así tan así. Ahí disculpe que esas sí se las debí. Muy bien, gracias, maestro. Y Alejandra Catalina pregunta, ¿la depresión postparto no diagnosticada y obviamente sin tratamiento, cuánto tiempo tarda en revertir? Híjole. Eh, es difícil responderlo porque sí hay remisión, o sea, sí hay una remisión natural, sí se presentan remisiones naturales en la depresión postparto, pero también sí sucede que se conecta y hablamos de una mamá que tiene depresión mayor, ¿no? Y que tiene esa cronicidad, que a lo mejor va a ser episódica, se puede presentar que después se puede conectar con una depresión mayor que solo se va a presentar episódica. No tengo un dato exacto, aquí también estas se las voy a deber de cuánto pudiera tardar para revertirse. Sí sabemos que puede haber remisión natural, pero también sabemos que conecta y hablamos de años de estar teniendo depresión, que a lo mejor ya se torna en esa depresión depresiva que es episódica, pero que si echamos cuentas, vemos luego una mamá que tiene depresión, que no es que se le quitó y ya seguimos la vida como si nada, no, hablamos luego a veces de mamás que a lo largo de muchos años siguen teniendo ese problema de depresión. Pero un dato así preciso, no lo sé honestamente. Muy bien. Maestra Edgar, Lourdes Vergara pregunta, ¿el azúcar y los carbohidratos, harinas, pueden provocar procesos cerebrales adictivos? Sí, sí, a lo mejor muy tajante en la respuesta, pero sí puede, porque todas aquellas conductas que activan nuestro sistema mesolímbico, que es rico que bueno, es rico, sí, perdón por la palabra, en dopamina, tiene la potencia o tiene la potencialidad, mejor dicho, de desarrollar una conducta adictiva. Por eso el tema, decía hace rato, de la obesidad. Digo, habrá que también distinguir, ¿no? Hay personas que tienen algunos problemas de tiroides y tienen otras implicaciones. Pero la dificultad de poder dejar alimentos con alto valor calórico, altos en grasa, carbohidratos, sí tiene estos problemas y hablamos justo de conductas adictivas. Tan así es que la doctora Nora Volken tiene un artículo que no recuerdo el título, pero habla de cómo se explica, no recuerdo si era cómo se explica la adicción por medio de la obesidad o viceversa, pero hace una explicación del fenómeno adictivo también apoyado de lo que sabemos de la conducta de consumo en la obesidad. E incluso al final del artículo sugiere que una intervención para la obesidad también se propone que sea muy similar a la intervención en adicciones, porque se está dando un proceso de sensibilización, es decir, esos carbohidratos, esos alimentos con alto valor calórico, altos en grasas, en azúcares, activan el sistema mesolímbico, promueven la liberación de dopamina y el consumo frecuente hace que se sensibilice y se torne hiperreactivo, pero además vienen los procesos de regulación.
Entonces gana el impulso por querer consumirlo y hay una disminución en las áreas que se encargan de frenar el impulso de consumir. Y entonces se cae en esa conducta adictiva, ¿no? Se está estudiando cada vez más, porque si se fijan, no solo es en alimentos, en apostar, por ejemplo, el juego patológico, la ludopatía, anteriormente lo teníamos clasificado dentro de los trastornos por control de impulsos, pero luego ya se hizo una modificación en el DSM-5 y se considera ya un trastorno de comportamiento adictivo. Pues habrá muchas otras que seguramente se irán explorando. Les comentaba que una compañera está estudiando esa relación entre el uso problemático de Internet y las conductas adictivas, pero así como se está estudiando esto, se está estudiando también el tema de la conducta de consumo, de los atracones en la bulimia y en la obesidad. Y la característica de todas estas conductas es que inciden en esos sistemas mesolímbicos que provocan un sistema hiperreactivo, ¿no? Entonces sí, sería pues que sí la respuesta. Perfecto. Maestro, aquí hay un comentario de Jaciel Tavizón. Dice, hay estudios en ratas donde se vuelven más propensas a generar adicción al azúcar que a las anfetaminas. Ok. Ujú. Sí, Y, adelante. no, Ok. Sí, sí, no lo dudo, no desconozco algún estudio así, seguramente sí lo hay, pero sí pasa, ¿no? La verdad es que eh, decía hace rato, en América Latina, toda Latinoamérica, tenemos algunas características que tienen que ver justo con la alimentación incluso que tenemos, etcétera. Y bueno, lo sé más de México, pues sí hay un problemón en el consumo de azúcar, ¿no? Que si el jugo, que si el cereal, que si los refrescos, que un montón de cosas. Y nosotros mismos podemos ser un ejemplo, ¿no? De lo difícil que es dejar algo de este tipo de consumos. Entonces, sí, pues gracias por el comentario ahí a Hassel, pero sí, no dudo que pueda haber esos efectos. Ahora, también hay algunos estudios, también por poner una contraparte al comentario de Hassel. Ahora, también siempre hay estudios contradictorios. Eso finalmente en la ciencia tratamos de ir entendiendo, pero luego nos mandan otro camino y todo, ¿no? Pero también hay algunos estudios ahorita recuerdo el nombre, que estudian la liberación dopaminérgica nuclear accumbens con varias conductas. La alimentación, la relación sexual y con algunas sustancias como las anfetaminas, la cocaína, el alcohol, etc. Entonces, cuando consideramos un nivel basal de la liberación o de dopamina, no tengo las gráficas así rápido para mostrárselas, pero hay unas gráficas en la que, por ejemplo, la alimentación aumenta, si no me equivoco, alrededor del 100-150%. Y en cocaína es creo que alrededor del 200, en tabaco, nicotina es un poquito más alto, en morfina, si no me equivoco, con 10 miligramos, no recuerdo la dosis, también aumenta alrededor de los 300%, y con con la anfetamina aumenta a un 1000%. Entonces, la liberación que provoca de dopamina la metanfetamina con respecto a otras sustancias e incluso alimentos es exagerada. Entonces, digo, entiendo que puede haber estos estudios, pero también hay algunos otros datos de contraparte donde la liberación de dopamina que provoca la anfetamina es altísima. Yo les digo en términos coloquiales a algunos pacientes, sobrecalientan la máquina, o sea, es muchísima la liberación. Y esto incluso deriva en estados depresivos, porque no sé si hayan visto, no sé si desconozco lo que revisaron específicamente con el doctor Eden, pero hay algunos estudios donde vemos ahí de imagenología, donde está disminuida por así decirlo, la cantidad de dopamina, ¿no? Y en términos, insisto, coloquiales, y sé que no muy formales, está como fundido el cerebro de eso, pero hacen la comparación con consumo de alcohol, con obesidad y con consumo de cocaína y anfetamina.
Muy bien. Maestro, hay comentarios al respecto. También dice Erika Lugo, para que sean catalogadas como unas conductas adictivas, y entre paréntesis, consumo de azúcar y otros alimentos, ¿no tendría que cumplir los criterios de dependencia del DSM-5, como por ejemplo la tolerancia, el síndrome de abstinencia? Sí, sí, de hecho, ahora seguramente los síntomas pueden ir modificándose, los criterios diagnósticos pueden ir modificándose en la medida en que vamos entendiendo más el fenómeno. Pero también habría que decir aquí que actualmente solo tenemos clasificado el trastorno por consumo de sustancias y de alguna forma las conductas adictivas no a sustancias como el juego patológico. Actualmente en diagnóstico no tenemos el trastorno por consumo excesivo, bueno, estoy inventando, no tenemos el trastorno por consumo excesivo de comida o el trastorno por uso problemático de internet o cosas así, aún no se tiene, aún no están los manuales diagnósticos. Pero si pensáramos en el trabajo que se está haciendo para poder entender si se incluyen o no este tipo de problemas bajo los propios criterios de dependencia del DSM-5, pues sí, de acuerdo, tendrían que cumplirse los criterios que entendemos para dependencia, aunque no sea con el consumo de una sustancia. Lo que insisto, lo que sabemos actualmente es que aún no están incluidos. Por ejemplo, sí hay algunas propuestas de incluir, pero no se logró un consenso. En la CIE 11 sí se trabajó la posibilidad de incluir, por ejemplo, la conducta sexual como una conducta adictiva al sexo, ¿no? Pero no se logró ese consenso para que fuera incluida y solo se quedó en los que son por sustancias y en el juego patológico. Pero seguramente conforme exploremos esto, porque también hay un tema de los tiempos que estamos viviendo. Anteriormente, pues era el tema del alcohol, ¿no? Ahora hablamos de la metanfetamina, y luego vino el monstruo del fentanilo, y antes no teníamos internet, y luego vino la pandemia y exacerbó el uso del internet. Luego tuvimos a niños y adolescentes en sus casas encerrados con el uso del internet y empiezan los usos excesivos y empiezan a caer en los usos problemáticos. Entonces empezamos también a tener diferentes manifestaciones de nuestra propia conducta que a lo mejor con el tiempo nos pueden llevar a entender si esto definitivamente está bajo los criterios de dependencia que solemos considerar. Pero sí, creo que podría estar. Ahora, hablando de tolerancia y síndrome de abstinencia, también sucede, aunque no sea con el consumo de una sustancia. Porque la tolerancia, en términos generales, es consumir la misma, con el tema de las drogas, es consumir más sustancia para sentir el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia es una manifestación psicológica y física desagradable, por así decirlo, de la ausencia del consumo, de la ausencia de la conducta, que tiene que ver incluso con la activación de los sistemas antirrecompensa, ¿no? El circuito del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y liberación de cortisol y un montón de cosas. Pero en la conducta adictiva, que no está relacionada con otras sustancias, con sustancias que conocemos como psicoactivas, por ejemplo, aquí mencionan con el consumo de azúcar, otros tipos de alimentos. El tema está que también hay procesos de condicionamiento que también el modelo de condicionamiento clásico y operante explican estos aspectos de tolerancia. Y además está viendo esta hiperreactividad al sistema que se está liberando dopamina por la estimulación cuando ni siquiera está teniendo el consumo de la sustancia que también pudiera dar algunos datos de tolerancia. Pero bueno, ya para cerrar con este comentario, hasta el momento pues no queda claro. A lo mejor tendría que cumplir esos aspectos de tolerancia o síndrome de abstinencia, pero a lo mejor no lo sabemos. Porque, por ejemplo, hay algunos alucinógenos que no provocan estos síndromes de tolerancia. Por eso se consumen de manera más esporádica. Y aún así pueden estar dentro de los trastornos por consumo de sustancias. Yo creo que es un tema de debatir bajo la evidencia, si esto lo pueden llegar a cumplir o no,
Pero si llegaran no a cumplirse los criterios de tolerancia y síndrome de abstinencia, también pueden existir los consumos problemáticos que no tienen una explicación, porque estos son los dos síntomas fisiológicos de la conducta adictiva. Y pueden estar como no pueden estar. Pero insisto, ahorita como no está todavía clasificado, no hay datos suficientes o un consenso para decir que tendrían que estar o no. Maestro Edgar, un comentario. Dice, considero que por falta de información y creencias que se adoptan durante el proceso de crianza hay muchas deficiencias o carencias, lo que hacen que muchas personas sean vulnerables a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias si inician su experimentación, por lo que el trabajo en la prevención con los padres es tan importante. También brindar información a la población en general, niños, adolescentes, maestros, etcétera. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ese es un gran tema. Miren, fíjense, tan importante es lo que menciona la compañera, que yo actualmente tengo a dos nenas, ¿no? Soy papá de dos niñas. Y yo antes de ser papá daba programas de crianza positiva, ¿sí? Era lo que más, hacía mucho los talleres de crianza positiva. Y luego les decía a las personas que tenía dándoles talleres de crianza positiva, al terminar el taller les decía, nada más que hay un detalle, yo no soy papá. Yo lo que sé, lo sé de laboratorio, o sea, lo que sé darles yo de crianza, lo estudié, me formé para darles este taller de crianza, me capacité en un programa específico, pero lo sé solo de laboratorio. Y ya cuando me tocó ser papá, pues yo andaba muy, pues, al cabo yo la crianza positiva y etcétera, etcétera. Pues bueno, qué gran reto me enfrenté. Y pongo mi ejemplo, porque en teoría yo conozco algunos aspectos del tema de crianza y aún así me representó un gran reto como padre manejar la crianza. Entonces, tomando en consideración el comentario de la compañera, imaginen cuando ni siquiera hay información y hay creencias a lo mejor, pues de alguna forma también socioculturales que nos llevan por ejemplo, el tema del cinturón, de la chancla, de que antes no necesitábamos de psicólogos porque con una buena nalgada, un buen cintarazo, un buen chanclazo se arreglaban los niños y etcétera, etcétera. Con esta falta de información, con estas creencias que tenemos, que hace que definitivamente tengamos deficiencias en cómo estamos creando. Al final, digo, insisto, perdón por mi ejemplo, pero si yo que según conocía un programa de crianza y que ayudaba a los papás a trabajar la crianza, cuando me topo con la realidad de ser papá, digo, sí trato de aplicarlo, ¿no? Seguramente me apoyen algunas cosas, pero hay algunas otras cosas donde dije, híjole, es un gran reto ser papá. Entonces sí, totalmente de acuerdo con el comentario y creo que ya tendrán ustedes su módulo sobre estos programas que van enfocados a la educación, a la comunidad, al trabajo con padres, pero sí es muy importante porque desde ahí, desde cómo, no nacen con el manual, o sea, nosotros pedimos algo por internet y lo armamos con un manual, nuestros hijos no vienen con el manual. Entonces muchas veces nuestra crianza está basada en nuestras propias experiencias de vida, en nuestras propias experiencias de crianza con nuestros papás, no hay información, etcétera. Y creo que una gran labor en la prevención de adicciones, de comportamiento adictivo, es también poder llegar a los padres de familia, informarles, enseñarlos, que tengan estos talleres donde aprendan a tener un mejor manejo de su crianza positiva. Y otra cosa que agregar al comentario, ya para cerrar, ya para ir cerrando, perdón, pues el trabajo con los papás, porque imaginen que yo le quiera dar un programa de crianza positiva a los papás de David el caso que vimos, no de algún David que esté aquí, pero resulta que tiene un trastorno que a mí me ha pasado dar talleres de crianza a los papás y que el papá se enoja, qué aburrido, ya no quiero estar esto, pues yo sé cómo educar a mis hijos y resulta que el papá tiene TDAH. Ya me pasó en una ocasión que se quejaba mucho del taller el papá y la verdad es que era difícil que atendiera el taller porque tenía que atender primero su trastorno. Y a veces también, además de la falta de información y las creencias que luego adoptamos, también está que tenemos un problema
y hay que atender ese problema. Entonces, a veces armamos el paquete feliz donde mandamos al papá a tratamiento psiquiátrico y luego tratamiento psicológico y luego además le damos el taller de crianza y luego el hijo también, y es difícil, pero pues hay que hacer ese esfuerzo desde nuestras trincheras para poder llevar a cabo programas de prevención que ayuden a nuestra sociedad, ¿no? Maestro Edgar, muchas gracias. Sé que ya estamos a 10:59, tenemos que finalizar. Se quedaron 2, 3 comentarios y preguntas ahí pendientes, pero si nos permites, maestro Edgar, te las vamos a enviar para que nosotros a su vez a los participantes podamos comentarles las respuestas o los comentarios que tú hagas a estas. Y bueno, sin más, agradecerte muchísimo por esta mañana de tanto conocimiento. Sabes que nuestra comisionada, la maestra Alejandra Torres Arciniega, estuvo conectada, pero está con otras diligencias también, atendiendo otros asuntos, y no pudo estar aquí para el cierre. Pero sabes que te agradecemos enormemente a los participantes también por su asistencia. Y déjenme comentarles, perdón Edgar, no lo informé desde el inicio, pero el maestro Edgar es el creador de este diplomado. Es el que inició con la estructura de este diplomado. Sí, él es el autor. Ya a nosotros nos tocó hacerlo lo operativo y darle encaminar ponerle acción, pero fue el maestro Edgar el que estructuró el diplomado. Así que muchísimas gracias. Han tenido ustedes de verdad el gran honor, igual que nosotros, de tenerlo con nosotros esta mañana, que nos compartió toda esta información. Mucha gente quiere que nos compartas la presentación, maestro Edgar, que nos dice a través de las diapositivas del día de hoy. No sé si es posible. Esta sesión pues se va a grabar, se está grabando, la vamos a subir a plataformas como las demás, pero ahí querían algunas diapositivas. No sé si nos puedas compartir, maestro Edgar. Sí, claro, con mucho gusto. De verdad, una disculpa que de improviso me programaron un seminario ahorita y por eso no pude. Si por mí fuera, me estoy todo el día aquí con ustedes platicando, pero surgió este detalle y tengo que cerrar. Y hoy va a estar pesado el día, entonces terminamos tarde. Pero también, Diana, me imagino que si están grabando se guarda el chat. Sí. Entonces, sí, te agradecería mucho si me puedes compartir ya cuando se cierre la sesión el chat para yo revisar qué preguntas quedaron inconclusas y con mucho gusto se las contesto, se las envío y si hay manera de subirla a la plataforma la subimos junto con la presentación, con todo gusto. Y a la orden, ¿no? Pues digo, gracias por el comentario por respecto al diplomado. Ha sido un gran reto, estuvimos ahí revisando, es nuestra segunda edición del diplomado. Vamos aprendiendo, ahora tenemos muchísimos alumnos. Un fuerte abrazo a todos, ojalá les ayude y les sirva mucho este diplomado. Tenemos, creo yo, bueno, un servidor pues es quizás quien menos experiencia o capacidad pueda tener frente a los ponentes que tenemos, porque tenemos personas muy especializadas y dedicadas en esto. También agradecerle a los ponentes que tuvieron la amabilidad de ayudarnos a participar en el desarrollo de este diplomado. Un saludote a todos los estados que estén involucrados, a Durango, a los otros países que estén involucrados, un fuerte abrazo. Y pues bueno, sigo aquí a sus órdenes, ¿no? Un fuerte abrazo ya a todo el equipo de CEPAR, un saludo y un abrazo ya a la maestra Alejandra. Y bueno, pues ya sin más, espero les haya ayudado y les haya servido. Y pues disfruten mucho su fin de semana, ¿no? Así es. Gracias, maestro. Gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Bye.